Arrancamos el segundo bloque de Laberinto de Voces. En esta oportunidad, como lo avisamos hace un ratito, estamos en comunicación con Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional. Rodolfo, ¿nos escuchás? Sí, muy bien, un saludo para ustedes y para toda la audiencia. Muchísimas gracias por conversar un ratito con nosotros, Rodolfo. Déjame confirmar estos datos que yo tengo. Actualmente ATE Nacional representa a 500.000 afiliados, más o menos, o trabajadores. Cerca de 500.000 trabajadores, ¿estamos hablando? Casi 500.000, eso tiene que ver con estatales, nacionales, provinciales y municipales, es decir, 24 provincias más 2.200 municipios en la Argentina, uno de los sindicatos más grandes, más antiguos, más prestigiosos. Justo en este año 2025 nuestra ATE está cumpliendo un siglo, es decir, sus primeros 100 años de vida, no es cualquier momento que estamos viviendo. Sí, y bueno, en un ratito te voy a preguntar por la jornada que hicieron el día martes, por los 100 años, muy interesante, pero para no adelantar eso, vamos de paso a paso, y te quiero preguntar por la situación en la que vos entendés que se encuentran estos cerca de 500.000 trabajadores. Digo, ¿cuál es la situación actual de los trabajadores del Estado, desde tu perspectiva de los trabajadores, en el marco de un modelo, si lo llamamos modelo, lo que hay ahora en este momento, muy drástico, ¿no?, para la mayoría de los ciudadanos? La situación de los trabajadores estatales, de este 500.000 de trabajadores, no es distinta a la del resto del pueblo argentino. Hemos asistido durante los últimos 22 meses a un deterioro grave en las condiciones de vida de todos. Si atendemos a cómo se conforma ese superávit fiscal que tanto se propagandiza desde el gobierno, principalmente hemos contribuido con recortes de salarios en el sector público y jubilaciones. Yo creo que empezamos, soy de los optimistas, de los que cree que todo lo que fuimos haciendo en estos 2 años que pasaron sirvió, y que si bien se empiezan a contar los votos el 7 de septiembre a la noche en la provincia de Buenos Aires, para reafirmar la derrota de Milei y de su gobierno, lo cierto es que ese triunfo en las urnas del 7 de septiembre, y digo analizarlo porque la provincia de Buenos Aires reúne casi el 40% del total de la población del país, fue un triunfo que se empezó a construir mucho antes. Yo no quiero olvidarme de cuando decían que había que caminar por la veredita, cuando muchos especulaban, y frente a un gobierno que estatizó el miedo, que hizo del miedo una política de Estado, no se animaban. Allí hubo trabajadoras y trabajadores que dijeron: vamos a salir a confrontar a este gobierno en todos los planos, y creo yo que hoy la sociedad finalmente toma conciencia, y un pueblo que se da cuenta, no hay luz al final del túnel como nos habían contado, y tampoco es verdad que si nos sacrificamos ahora, ese sacrificio que pide el presidente, va a haber un futuro bienestar. Todo falso. Todo falso. Y te escuché hace unos meses tu intervención en la OIT, donde hacías alusión a que la democracia está en peligro, ¿no? ¿Vos dónde ves ese peligro? Digamos, Sin lugar. ¿dónde ves el peligro? Digamos, en el discurso, en la política económica del actual gobierno, digamos, en lo que está pretendiendo hacer con la Argentina o con los recursos naturales. Te tiro un poco, pero para que vos la lleves para donde vos quieras. ¿Dónde ves el peligro de la democracia en este momento, Rodolfo? Yo creo que en todo, como sociedad argentina, estamos en libertad condicional. El peligro está frente a un gobierno que ha decidido actuar al margen de la ley y gobernar contra la Constitución Nacional. No es conocido por todos que el gobierno quiso obturar el funcionamiento del Congreso de la Nación e intentar gobernar por decreto. Y cuando yo decía que tenemos que ser optimistas, es porque logramos frenar la reforma del Estado. Si nos ponemos a pensar en nuestro caso, este fue un gobierno que vino por el derecho de huelga, nos quiso quitar lo más sagrado que teníamos los trabajadores, que es nuestro derecho constitucional de manifestarnos, y no pudo porque la justicia nos dio la razón. El día del empleado público, no sé si recuerda, nos quisieron arrebatar y la justicia nos volvió a dar la razón. Después, ¿qué dijeron?
vamos a cerrar, fusionar, reestructurar organismos, declarar a los trabajadores en disponibilidad, y logramos que esos decretos de desregulación sean rechazados en el Congreso. Habíamos dicho, vamos a voltear uno por uno los decretos truchos de Sturzenegger. Entonces, estamos en condiciones de decir nosotros que logramos frenar la reforma del Estado, por lo menos en los tiempos y con la profundidad que el gobierno la había pensado, planificado, la había ideado hasta ahora. Entonces, desde antes decimos, reforma del Estado frenada, ahora vamos por salarios. Los salarios no pueden esperar. El 26 de octubre, claro que tenemos una oportunidad para, con nuestro voto, seguir quitándole poder a Milei y construir una mejor representación parlamentaria que la que hemos tenido hasta ahora. Ahora, después del 26, el mismo 27, desde ATE se convoca un plenario federal de delegados para avanzar en un nuevo paro general y exigir la reapertura de las paritarias. Este gobierno está afectado en su línea de flotación. Milei pierde toda su credibilidad porque nos dijeron que venían para terminar con los curros, y resulta que levantás una baldosa y todos los días aparece un curro nuevo. Empezamos con la criptoestafa, seguimos con el 3% de Carina, y ahora nos enteramos que es el narcotráfico el que financia al oficialismo en la Argentina. Es peligroso todo lo que estamos viviendo. Yo creo, cuando veía al presidente en Estados Unidos actuando como un empleado de Trump, vergüenza ajena vivimos estos días, porque Trump le decía a Milei cuándo se tenía que parar, cuándo se tenía que sentar. Ni siquiera escuchó lo que dijo nuestro presidente. Yo creo que tenemos que hacernos algunas preguntas. ¿Seguimos siendo un país? ¿No somos una colonia de hecho, una colonia no declarada a esta altura? Bueno, tenemos que frenar esto que está ocurriendo. Cuando decís colonia, ¿no? Incluso cuando uno escucha al presidente, a los representantes del presidente, uno dice, bueno, ¿qué pretenden hacer con la Argentina? Porque de alguna u otra manera realmente se están creyendo lo de ser una extensión, un anexo de los Estados Unidos. Si yo te sigo en esa misma línea, ¿no? En el centenario de ATE, el martes pasado, hicieron un encuentro para reconstruir la patria, reconstruir la estatalidad o repensar la estatalidad. Quiero que me cuentes sobre qué pasó en esa jornada. Hacían hincapié en 3 ideas: en recuperar cosas del pasado, en no repetir errores y en recrear, ¿no? O repensar hacia adelante. ¿Cuáles son los desafíos para pensar la estatalidad? Porque también hay una crítica sobre el Estado y sobre los trabajadores del Estado también, que hace este gobierno, que parece que prendió un poco. Entonces, ¿no es parte de nuestra tarea repensar algo del Estado? Te quiero escuchar a vos sobre esto, Rodolfo. ¿Hay que repensar algo del Estado? Sí, yo digo, esas jornadas, digamos, de debatir el Estado que viene para reconstruir la patria, fueron pensadas a partir que algunos dirigentes políticos, entre ellos la expresidenta de la Nación, que tuvimos la oportunidad de visitar y reunirnos a lo largo de 1 hora con ellas en la previa de esta jornada que usted refiere, había manifestado, bueno, cierto cuestionamiento a que algunas áreas del Estado no brindaban las respuestas que el pueblo esperaba, y de alguna manera revisar cuál era la responsabilidad que teníamos los trabajadores, si la teníamos. Nosotros desde ATE dijimos, bueno, cuidado, este debate no lo vamos a dejar en otras manos, no vamos a ser convidados de piedra, queremos estar sentados en la mesa donde se debata una nueva estatalidad en la Argentina, y por eso asumimos el desafío y convocamos, y un arco variado de la política, además de intelectuales, de referentes de espacios sociales heterogéneos, fueron a nuestro predio de Bursaco. Yo orgulloso porque en casi todos los casos destacaban cuál fue la actitud que tuvo ATE frente a Milei, porque hoy se le animan casi todos al león. Ahora nosotros decidimos aquel 10 de diciembre del 2023, frente a un presidente que nos declaraba la guerra y que decía que nos quería eliminar a los estatales, nuestra decisión fue: no nos victimizamos, acá nos están declarando la guerra, bueno, vamos entonces a guerrear ese Estado nuevo
que el Estado nuevo que viene, bueno, tiene que ser con una nueva ley de empleo público. Pasaron más de 40 años de democracia, nosotros los trabajadores no vamos a aceptar que los gobiernos nos sigan utilizando como botín de guerra. En ese Estado que viene no lo pueden gobernar personas como los Caputos o los Sturzenegger, que declararon que tienen el 99% de su patrimonio multimillonario en el exterior. A la Argentina que vienen la tiene que gobernar argentinas y argentinos que se sientan argentinos. Un proyecto de ley tiene que llegar para que no se pueda administrar la cosa pública quienes tengan su patrimonio en el extranjero. Y por supuesto que esa Argentina que viene no se puede asentar. Si queremos reconstruir la patria, esa reconstrucción de la patria no se puede asentar sobre una ley de coparticipación federal vetusta, añeja de la década del 90, que está fundiendo a todas las provincias. Durante el 2024 cayeron más de un 84% los recursos que debieron haber sido transferidos a las provincias. El freno de la obra pública destruye las economías regionales. Yo imagino, y eso surgió de la jornada de Bursaco, que la patria que viene se edifica con una nueva ley que dice, bueno, ni Milei ni Macri van a vivir de la nuestra en el Estado que viene, y la coparticipación, los recursos, se tienen que distribuir en virtud de las verdaderas necesidades que tienen las personas que habitan cada uno de los territorios. Les recordamos a los oyentes que estamos conversando con Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional. Rodolfo, viste que esta semana se reunió Barry Bennett con Caputo, con Santiago Caputo, con Miguel Ángel Pichetto. Bueno, eso es lo que repercutió, lo que se dice, ¿no? Con Cristian Ritondo, con Rodrigo Loredo, y están buscando gobernabilidad. Y una de las cosas que siempre aparece con la gobernabilidad o el pedido de gobernabilidad es la reforma laboral, ¿no? Que parece un titular que prende, porque nunca explica muy bien qué cuenta. ¿Qué opinás de esto, de la reforma laboral? ¿Viene a modificar algo? ¿Es parte del modelo que pretenden? El gobierno hoy no tiene consenso social para aplicar ninguna reforma laboral, ni previsional, ni tributaria. Y menos consenso va a tener después del 26 de octubre. Nosotros no tenemos que evaluar la reforma laboral con una connotación negativa que siempre tuvo. Acá no importa si hay reforma o no, el tema es quién la discute a la reforma laboral. Va a ser para ampliar derechos porque la legislación que se está proponiendo ya fue estudiada, legislaciones similares por la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, en 63 países del mundo, y en todos los lugares fracasó porque no contribuye ni a crear más empleo, ni el empleo que sea de más calidad. Además, ¿quién va a discutir la reforma laboral? Los tetás de la vida, que no laburaron ni media hora en ningún lado. Yo creo que el gobierno lo que está buscando son gremialistas cómplices que le permitan avanzar con una reforma absolutamente regresiva en materia de derechos. Por eso el Consejo de Mayo, no hay mandato de los trabajadores para que el sindicalismo esté sentado en ese consejo, que es la institucionalización misma del ajuste. Por último, digo, frente a esto y el pedido desesperado de gobernabilidad, el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, con ese resultado electoral, también fueron derrotados muchos gobernadores. Hay gobernadores que son peores que Milei, le votaron todo, la ley de bases, le delegaron facultades extraordinarias. No se pueden ahora hacer los distraídos, y que sepan que ya vimos que fueron aquella vez a cagarse de frío una noche a Tucumán a firmarle el Pacto de Mayo para garantizar gobernabilidad. Si vuelven a venir los gobernadores, tienen que saber que están viniendo no a garantizar gobernabilidad, sino impunidad a estos delincuentes confesos que hoy están en la Casa Rosada. Rodolfo, te quiero hacer una última pregunta.
estás haciendo alusión en varias oportunidades a las elecciones, ¿no? A las elecciones nacionales del próximo domingo, no mañana, sino el próximo, en 8 días. Te juntaste con Cristina Fernández de Kirchner en San José, donde también discutieron algunas cosas sobre el Estado. Ayer, Día de la Lealtad, 17 de octubre. Después de las elecciones del 26 de octubre, ¿qué tenemos que pensar como sociedad, como trabajadores? ¿Cuáles son las banderas principales? Dijiste la bandera de la soberanía, ¿no? La soberanía política. ¿Cuál es más? ¿O qué hay que hacer con la soberanía política? Sí, primero yo creo que tenemos que emitir un mensaje a todas y a todos los trabajadores, en nuestro caso estatales, pero al conjunto del movimiento obrero. Acá no puede quedar alguien que dependa de un salario, que sea clase trabajadora, que no vote para rechazar el programa económico ya fracasado del gobierno nacional. Digo esto porque en nuestro caso, recordemos, casi el 48% de las empleadas y los empleados públicos en el balotaje votaron por Milei. Eso hoy no existe. No podemos votar a nuestro propio verdugo. Lo primero, desde antes, un llamado a votar contra este gobierno nacional. Reitero que tenemos la oportunidad con nuestro voto de seguir poniéndole límites a este gobierno antidemocrático y autoritario. Lo segundo, yo creo que después del 26, bueno, se inicia un camino de empezar a construir cuál es la propuesta, no solo para sacar a la Argentina de la crisis, sino para definitivamente llevar adelante todas las transformaciones que haya que realizar. Yo espero que la dirigencia política esté aprendiendo bastante de este proceso. Algunos dicen, bueno, pero saben los años que nos va a costar reconstruir todo lo que estos están destruyendo. No, aprendamos. Acá no dudan, acá te meten 10 leyes y 100 decretos por día, y a mí me ha tocado tener que esperar decretos que intentaban jodernos a los trabajadores a la madrugada. Yo espero que haya habido un aprendizaje y que cuando estemos frente a un próximo Vicentín no se retroceda. Muchísimas gracias, Rodolfo, por tu testimonio y sobre todo por tu compromiso con la clase trabajadora, con los trabajadores de carne y hueso, con la gente de carne y hueso. Rodolfo, hasta una nueva oportunidad. Bueno, muchas gracias y bueno, agradecemos esa generosidad que la trasladamos a todas y a todos los estatales. Un saludo para todos, gracias. Hasta una nueva oportunidad. Bueno, pasó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.